Buenos días, mi nombre es Lady Joya. Yo actualmente estoy en noveno semestre de Contaduría Pública y estudio a distancia, solo los sábados. Eh, Mi investigación es sobre la historia de la educación a distancia a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI. Yo quería mostrar cómo en el mundo y en Latinoamérica y en Colombia había evolucionado esta educación y cómo la tecnología fue afectando esa evolución. Por ejemplo, en el mundo, en Japón, ellos iniciaron la parte de la educación a distancia ya a finales del siglo XX, porque ellos empezaron más que todo con el tema de la televisión, la radio, los computadores, el internet. Lo mismo pasó en China. Por ejemplo, en un país como la India, ellos comenzaron con las cartas y ellos se mantuvieron mucho con las cartas porque el tema económico en la India pues siempre fue complejo. En Latinoamérica, por ejemplo, ellos fueron como, digamos, pioneros dentro de Latinoamérica porque tienen una gran influencia de Estados Unidos. Y Brasil también fue uno de los pioneros en Latinoamérica porque ellos empezaron a darse cuenta que educar a los trabajadores en las grandes empresas era muy útil y muy necesario. Ellos se dieron cuenta de esto y empezaron a intentar implementar la educación a distancia. Sin embargo, a ellos no les funcionó muy bien. Ellos empezaron a ver que por medio de la correspondencia no les iba muy bien y cuando llegó la radio y después cuando llegó la televisión, ellos se dieron cuenta que a ellos les funcionaba la televisión. Entonces ellos empezaron a emitir programas de televisión a sus trabajadores, pero que fueran educativos. Y con esto lograron que sus trabajadores se capacitaran y lograran pues superarse y asimismo contribuir al crecimiento de la economía en Brasil. Perú también fue un país que le ha afectado mucho positivamente la educación a distancia porque ellos fueron pues, un país muy pobre en su momento cuando empezaron con la educación a distancia y lo empezaron por correspondencia porque ellos, su país tiene unas dificultades grandes, o tenía en los inicios del siglo XX, unas dificultades grandes en temas de desplazamiento, de llegar a sectores muy pobres, muy vulnerables, y por medio de la correspondencia ellos lograron llegar a estos sitios y educar a algunas personas. Inicialmente eran programas más que todo basados como en ética, en valores, en religión, en labores cotidianas del campesino, en programas, programas más que todo agrícolas, pero eso les ayudó mucho al crecimiento de su economía. Uno de los países, por ejemplo, que utilizó mucho y le ha sido muy útil hasta el momento la educación a distancia son los países de Australia y del continente oceánico, porque ellos también, por ser su país tan grande, ellos tienen muchas dificultades en los desplazamientos. Y ellos utilizaron estos métodos para llegar más que todo a los niños y poderlos educar en las distancias más grandes. En países como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, ellos también utilizaron mucho el tema de la educación a distancia, más que todo para llegar a los niños, en poblaciones donde era muy difícil llegar. Entonces, con este sistema ellos lograron llegar a estos sitios y lograr educar a muchos de sus niños y jóvenes. Pues hoy en día el tema del internet, los computadores han facilitado este método de educación porque puede llegar a muchos más sectores, a muchas más distancias. Sin embargo, en un país como Colombia, por ejemplo, yo vivo a 30 minutos a pie de Bogotá. Tengo un computador, tengo una tablet, pero no tengo internet. O sea, eso de nada me sirve porque no tengo internet, no tengo cómo trabajar, cómo investigar y cómo mirar cosas. Me toca venir a Bogotá, quedarme en Bogotá y mirar qué hago.
Y pasa mucho en Colombia que hay regiones donde los gobiernos llegan con las tablets, con los computadores y todo el mundo feliz porque se trajeron tecnología. Pero ¿qué pasa? Falta conectividad. Supe de un sitio en Montería que llegaron a una región que era demasiado difícil. Llevaron tablets, llevaron computadores y todo el mundo contento. Pero volvieron al mes y le dijeron, ¿qué pasó con las tablets? ¿Qué pasó con los computadores? Pues nada, siguen ahí sin uso, recogiendo polvo, porque no tienen internet. El tema de la conectividad en Colombia sigue siendo un problema. Si en Montería, que es una región pero es muy lejana a llegar, muy difícil el acceso, y no llega la conectividad, imagínense yo que vivo a 30 minutos y tampoco tengo internet. O sea, falta mucho por hacer. También quería compartirles el hecho de que este es mi primer artículo de investigación sobre la historia de la educación a distancia. Yo actualmente estoy trabajando en mi segundo artículo que se trata de cómo las instituciones utilizan métodos para llegar a los estudiantes y hacer que ellos absorban esos conocimientos. Son como las metodologías que usa cada institución. De esto me ha impactado mucho como en Inglaterra, por ejemplo, de lo que yo ya estaba leyendo, me falta terminar mi artículo, pero en Inglaterra utilizan muchas cosas metodológicas, más que todo enfocadas a cada individuo. Por ejemplo, usted tiene un problema de aprendizaje leyendo, pero usted funciona mejor escuchando. Entonces, en Inglaterra lo que hacen es enfocarse en cada individuo y decirle, mire, vamos a usted, con usted vamos a utilizar esta metodología de escucha porque a usted se le facilita más y vamos a seguirle el proceso para que usted aprenda. En Colombia no se da eso. En Colombia es, mire, tenemos una educación a distancia, tenemos una educación virtual, ahí están los libros, recursos electrónicos, mire, léalos, eso es lo que usted tiene que leer, resuelva la evaluación, si la pasó chévere, si no, vuelva a leer y vuelva y aplique. Eso es lo que pasa en Colombia. En Colombia falta todavía mucho más evolución a nivel de educación a distancia para llegar a los niveles europeos. En Europa están muy desarrollados en ese tema. Ellos se enfocan mucho en el individuo y en que absolutamente todos sus estudiantes aprendan y lo aprendan bien. No, yo sé que ustedes de pronto han escuchado esas propagandas de Open English o English Live, que ellos dicen, tenemos tutores especializados 4 horas del día para que usted aprenda y si tiene fallas en esto, si quiere aprender una cosa específica, ese tutor le va a ayudar. Es tomar mucho de esa metodología europea y aplicarla en esos cursos, porque lo están enfocando a cada individuo y eso falta mucho en Colombia. Sin embargo, pues esa es mi investigación del segundo artículo y me enfoco mucho en cómo las instituciones buscan ofrecer esa educación a distancia a los estudiantes. Ahora, pues faltaría ver cómo los estudiantes, qué estrategias uno como estudiante utiliza para absorber ese tipo de educación, esos conocimientos. Eso les quería compartir. Pues falta mucho por hacer. Instituciones como la UNESCO ayudan muchísimo a que la educación a distancia pues salga adelante y nosotros como estudiantes aprendamos bastante, pero sin embargo también nosotros como estudiantes tenemos que poner de nuestra parte, porque una gran parte de la educación a distancia está en nosotros, en nuestro autoaprendizaje y cómo nosotros queremos llegar a ser profesionales. Eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Tienes unas preguntas. Wilmer Leal. Hola, Wilmer. Wilmer, ahí te saludan. Y hay una pregunta de Wilmer para que la leas. Sí. ¿Es válido fortalecer nuestras fortalezas o al contrario debemos trabajar sobre las debilidades como para que haya un equilibrio de fortalezas? Bueno, en la educación a distancia, creo que si ya uno conoce sus fortalezas, lo que debe enfocarse es en las debilidades. Por ejemplo, yo soy muy fuerte escribiendo, a mí me fascina escribir y sé que esa es una fortaleza mía, pero de pronto se me dificulta hablar en público.
se me dificulta hablar frente a una cámara como en este momento. Entonces yo lo que tengo que es arriesgarme más y enfocarme en esa habilidad que tengo de enfrentarme a un público, enfocarme en eso porque sé que es lo que estoy débil y lo necesito aprender y lo necesito hacer. Entonces eso es lo que uno debe enfocarse en las debilidades. Las fortalezas, pues chévere, porque seguramente si yo soy fuerte en eso es porque me gusta, lo amo, lo siento en mi corazón, me agrada y siempre lo voy a hacer bien, pero las debilidades no las podemos dejar a un lado. Tenemos que seguir trabajando en eso hasta volverlas una fortaleza. Bien, entonces continuamos. Gracias a Lady por ese espacio, por el tiempo que ella nos aportó el día de hoy. Y entonces continuamos con lo siguiente. Para todos los que se encuentran, mi querida Lady, por aquí te dejaron otra pregunta. Sumerciles dice, ¿cómo pueden las instituciones evitar la deserción de los estudiantes en esta modalidad? Entonces, no sé, cuéntales tú. ¿Cómo pueden las instituciones? Bueno, lo que pasa es que las instituciones tienen un problema y, por ejemplo, muchas se basan más que todo como en adquirir clientes, en temas económicos. Entonces, lo que tiene que hacer una institución es enfocarse en que realmente el estudiante aprenda, en que el estudiante se apropie no solo de los conocimientos de su profesión, sino también tenga un sentido de pertenencia con la institución. Porque eso es lo que realmente hace que el estudiante se quede. Miren, yo, por ejemplo, me presenté a muchísimas universidades que yo decía me gustaban porque tenían sentido de pertenencia ambiental. A mí los temas ambientales me gustan mucho. Y yo busqué muchas instituciones, de hecho estuve en una a la cual me retiré porque yo estaba buscando una universidad que tuviera programas a distancia y hallé la CUN. Yo escucho, aún en noveno semestre, escucho estudiantes, compañeros míos, que dicen, no, es que yo estaba aquí en la CUN y me voy a retirar y me voy a ir a otra universidad porque es que en la otra universidad me ofrecen tales y tales cosas. Y vuelta y voy a otro salón de clases y otro compañero me dice, no, es que yo vengo de la misma universidad que me nombró el otro compañero y yo me quedo con la CUN porque es que la CUN tiene tales y tales cosas y la otra universidad no me ofrecía eso y la CUN sí. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones es realmente trabajar en el estudiante y sembrar ese sentido de pertenencia para que diga, yo me quedo en esta institución desde el primer semestre hasta el 10º, hasta el 9º, hasta donde llegue la carrera, porque esta institución me hace crecer como persona, me hace crecer como profesional, me hace crecer como estudiante y me ofrece muchísimas oportunidades para mí, para mi profesión y para mi vida. Yo pienso eso.